Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este regocijo que Dios nos entrega. Qué bueno poder estar en su presencia, qué bueno poder entrar a cada uno de sus hogares. Qué felicidad el poder estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Que sea Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiciendo cada uno de sus hogares. Gracias, Papito Dios, por este momento, Señor. Entregamos, Padre Celestial, nuestra vida, nuestro deseo, todo nuestro pensamiento para poder aprender de la Escritura. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Padre Celestial, por medio de Él, dándonos el entendimiento necesario, llenando nuestros corazones de amor y de disposición, Señor. Que nada que venga por parte de Satanás nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Que nada ni ninguna distracción pueda evitar que podamos escuchar esta hermosa enseñanza que tú nos traes el día de hoy. Ponemos en tus manos y oramos por cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un placer para mí estar en este momento, contar con este tiempo de bendición, de palabra, de regocijo, de exaltación ante Dios. Y pues vamos a continuar con nuestro hermoso estudio del libro del Apocalipsis. Hemos venido pues realizando un profundo estudio de él, versículo a versículo, y pues en nuestra enseñanza pasada estudiamos o terminamos el capítulo número 10 y hoy vamos a comenzar el capítulo número 11. Recordemos que el capítulo 10 y esta enseñanza que nos trae el Señor es un interludio que hizo Dios, o digamos que un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, que será tocada por el ángel en el capítulo 11, pero desde el versículo 15. Hoy vamos a estudiar lo concerniente al capítulo 11, pero los primeros 14 versículos. Este tema que el Señor nos trae hoy se titula Los dos testigos. Este tema es muy hermoso, amados hermanos, porque nos va a hablar sobre dos personajes bíblicos que van a ser muy importantes en el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, pero veremos a medida que estudiemos la palabra cómo ellos ya han tenido participación en todo lo que ha sido lo concerniente a la edificación del pueblo de Israel y también de la iglesia. Han sido base fundamental para que hoy en día podamos tener todas las leyes, las ordenanzas y pues el conocimiento espiritual que ha sido transmitido por Dios. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a entrar en materia. Vamos a leer la palabra de Dios con el permiso de Él y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, capítulo 11 del Apocalipsis, que se titula Los dos testigos. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno
quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de envidia por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Bueno, amados hermanos, como hemos visto, este es un gran momento. Recordemos que en nuestra enseñanza pasada habíamos hablado que este interludio por parte de Dios pues era muy importante, porque Dios es misericordioso y Él siempre quiere que nosotros pues nos acerquemos a Él. Y aún en este tiempo de gran tribulación, de gran dificultad, de juicios enviados por Dios tanto a la naturaleza, a la creación, como claramente a la humanidad, pues aún así Dios va a querer que las personas se salven, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a Él. Pero pues digamos que van a ser muy pocas las personas que lo van a escuchar. Ya en el capítulo 7 estudiamos que solamente lo van a escuchar los 144,000, los escogidos por parte del pueblo de Israel, y que va a haber pues una parte de los gentiles que se van a arrepentir, que son llamados los mártires, porque tendrán que dar su vida para el perdón de sus pecados y poder tener la salvación eterna. Vamos a empezar entonces a estudiar la palabra y vamos a ir pues parte por parte, ¿de acuerdo? Como nos ha enseñado nuestro amado Dios a estudiar la palabra. Entonces vamos a empezar por los primeros versículos, porque los primeros versículos nos dan un vistazo de lo que está sucediendo en ese momento en el cielo. Entonces vamos a hablar de lo que primeramente podemos llamar el tercer templo. Y ya vamos a explicar un poquito qué es eso del tercer templo. Vamos a leer. Entonces, versículo 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, recuerden que en el capítulo anterior nosotros estudiábamos cómo es que está construido
ese templo de Dios. Hablábamos sobre cómo este ángel con el librito reclamaba tanto la tierra como el mar. Y en el capítulo 9 habíamos visto que el tabernáculo de Dios estaba compuesto por el atrio, que es el patio exterior, el lugar santo, que lo comparábamos con la casa de Dios, y el lugar santísimo, que lo comparábamos con la habitación de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios le manda a Juan para que vaya y mida el templo. ¿Sí? Le da una caña y esa caña le sirve a Juan para medir el templo. Pero se le da una instrucción muy importante, y es que se le dice que no mida el patio, porque el patio iba a ser entregado a los gentiles para destrucción por 42 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del tercer templo, estamos hablando precisamente de la casa de Dios. Entonces, lo que está viendo Juan, pues es toda la casa del Señor en el cielo como es, y pues le dice que haga una representación. Por eso le pide que mida el templo, ¿sí? En Ezequiel, de entre los capítulos 40 o al capítulo 43, está profetizado todo esto, y también se le permitió a Ezequiel realizar esto mismo, o sea, realizar esta misma medición del templo. Vamos a leer una parte muy pequeño, pero los que deseen escudriñar mucho más, en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 43 podemos encontrar eso. En Ezequiel capítulo 40, versículo 3, dice el profeta: me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Bueno, muy posiblemente esto, digamos que siempre va a quedar en una gran posibilidad, porque no tenemos la certeza, pero posiblemente Ezequiel fue llevado para ver cómo Juan, porque dice que he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel en su mano y una caña de medir, que estaba en la puerta. Posiblemente se esté refiriendo a Juan, quien estaba midiendo que el templo, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo una escritura se interlaza con la otra. En Ezequiel también, capítulo 43, de 7 al 12, vamos a ver también cómo el templo de Dios va a ser edificado en el tiempo de la tribulación, ¿sí? En el tiempo del Apocalipsis, lo que estamos leyendo, lo que nos está mostrando Juan. Ezequiel capítulo 43, versículos del 7 al 12, dice, bueno, vamos a leer desde el 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Ay, qué hermoso. En el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre,
muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Bueno, amados hermanos, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? Bueno, resulta que debido a que David construyó el primer templo, Salomón construyó el primer templo para Dios, en honor a él. Esto porque Dios le había dado las instrucciones a David y David pues se las retransmitió a Salomón para que él fuera el que edificara el templo de Dios. Cabe aclarar que la presencia de Dios no puede ser resguardada acá en la tierra por un templo como tal, pero aún así Dios en su misericordia digamos que permitió que su presencia estuviera dentro del pueblo de Israel para representar lo que en los últimos tiempos, o sea, lo que en el Apocalipsis iba a suceder. Y es que recordemos que después de que venga el Señor, ¿sí?, nuestro amado Señor va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Entonces, pues, ¿Él dónde va a reinar? En el templo. Y ese templo pues tiene las mismas medidas de pues que se le está pidiendo a Juan que tome. Es por eso la importancia de entender de qué templo se está refiriendo Juan en Apocalipsis 11, y es del templo el cual va a habitar Dios mismo. Por eso dice el versículo 7 de Ezequiel, dice: Hijo de hombre, este es lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, pues esto es muy hermoso, poder saber que el Señor va a habitar entre nosotros. Pero esto solo va a suceder, como bien lo está describiendo Juan, después de que Satanás, el anticristo y el falso profeta pues sean derrotados. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con nuestro estudio, ya entendemos pues los dos primeros versículos. Hay algo importante que se me pasaba, y es que no se le permitió a Juan que midiera el patio, ¿sí?, el patio que está afuera del templo. No fue medido y se le va a entregar a los gentiles para destruirlo por 42 meses. Recordemos que esos 42 meses se refieren a 3 años y medio. O sea, en los 3 últimos años, en los 3 años y medio de la gran tribulación, los gentiles, o sea, todos los países, recordemos que gentiles se le denomina a todas las personas que no son judías. Entonces todos nosotros somos gentiles. Entonces los gentiles van a destruir, van a querer acabar con Israel y con el mundo. Por eso es que dice que el patio afuera del templo no fue medido, puesto que sería entregado a los gentiles para destrucción, ¿sí? Van a permitir que se les entregue la ciudad a los incrédulos, así como sucedió antiguamente con todos los imperios que pasaron por Israel y pues que la destruyeron. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde nos habla la Escritura? Pues sobre esto que estamos hablando. El Señor en Lucas 21, de los versículos 20 al 24, nos manifestó esto. Dice:
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esos son los gentiles, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, como vemos, el Señor Jesús lo profetizó. Cuando se está refiriendo hasta que el último que leímos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, se refiere hasta que venga el mismo Señor Jesús nuevamente y ponga las plantas de sus pies sobre el templo, sobre el monte Oreb, que es donde Él va a volver. Así como cuando Él ascendió en una nube, asimismo Él descenderá, ¿sí? Pero ya para reclamar lo que es de Él. Entonces hemos aprendido en este tiempo, en este espacio, cómo el templo va a ser reconstruido, que es lo que se llama el tercer templo, cómo no se le va a permitir a Juan que mida el patio porque se le va a entregar a los gentiles, ¿sí? Y cómo pues estos gentiles van a perseguir al pueblo de Israel durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Claramente todo esto auspiciado pues por el anticristo. De ahí lo importante de tener presente que debemos estar muy preparados para que definitivamente cuando venga el arrebatamiento, con la misericordia de Dios, nosotros podamos ser arrebatados con toda la iglesia para no tener que pasar pues por estos tiempos tan difíciles, amados hermanos, que verdaderamente pues sucederán en esta época. Bueno, sigamos estudiando. Ahora sí vamos a entrar a hablar ya más directamente de esos dos testigos. Los dos primeros versículos, digamos que nos daban una introducción, ¿sí?, a lo que está sucediendo en el cielo y lo que va a suceder en la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pero ya el versículo 3 nos muestra o nos habla más exactamente de qué es lo que van a venir a hacer estos dos testigos y nos habla un poco de ellos, de lo cual vamos a estudiar. El versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? Son 3 años y medio. Entonces aquí aprendemos algo muy importante, y es que los dos testigos van a ser enviados por Dios y van a anunciar un mensaje de salvación, de juicio, ¿sí?, durante los últimos 3 años y medio, sobre esos 1260 días. O sea, ese es el mismo tiempo de la gran tribulación. Mientras que los gentiles están persiguiendo a Israel para matarlos, los dos testigos enviados por Dios estarán por el mundo, pues intentando, ¿cierto?, que la gente se arrepienta. Claramente, ¿dónde van a comenzar ellos? Ellos van a comenzar en la ciudad de Israel. Ahí va a ser el primer sitio donde ellos van a predicar la palabra de Dios. Y los vestidos hechos de piel de cabra, o sea, de silicio, de eso simboliza el dolor por la profanación del templo y por el pecado del pueblo judío. Y es que antes de que Cristo habite
el templo aquí en la tierra, pues el diablo va a profanar el templo, va a colocar lo que se llama la abominación desoladora, de lo cual habló nuestro amado Señor en Mateo 24, lo cual les recomiendo que lo lean para poder entender un poco más, en donde Satanás se va a burlar, va a profanar, va a colocar una imagen de él en el templo de Dios, queriendo ser Dios mismo. Entonces, pues esto es muy malo, ¿sí? Para los que estén en esa época que Satanás hace eso, porque va a obligar a todos a adorarlo. Y pues estos dos testigos lo que van a querer es que la gente se arrepienta, ¿sí? De todo eso malo, pues que han venido haciendo en este tiempo de tribulación, porque a pesar de los juicios de Dios, de todas las plagas, de todos los desastres, terremotos, de pérdida de ciudades, de alimentos, de muerte, de destrucción, la gente no se va a arrepentir. Pero aún así en su misericordia Dios envía a dos personas a que nos hablen, que nos prediquen la palabra, pero no vamos a escuchar. Y vamos a seguir leyendo el versículo 4. Miren, dice: estos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, si alguno quiere señalarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Bueno, el versículo 4 nos está hablando sobre dos olivos y sobre dos candeleros. Los dos testigos pues son comparados con esos dos olivos, ¿sí? Llenos de aceite del Espíritu Santo, y a dos candeleros que alumbran al mundo con la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir los dos olivos? El aceite del Espíritu Santo, o sea, que vienen ungidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Y los dos candeleros hace una comparación. Recordemos que un candelero, pues cuando se prende, irradia luz, ¿sí? Y la luz pues lleva la verdad al mundo, o sea, que son enviados de Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. Los olivos ungidos por el Espíritu Santo, y los dos candeleros dice que alumbran al mundo con la verdad, porque ¿quién es la verdad? Cristo Jesús. Donde vemos esta comparación con los dos olivos y los dos candeleros. Vamos a ir al libro de Zacarías, y en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, vamos a leer cómo nos explica el profeta esto. El título de este capítulo se llama El candelabro de oro y los olivos. Entonces dice el versículo 1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Después nos saltamos a los versículos 11 y dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, amados hermanos, como vemos, estos 2 varones son 2 varones escogidos por Dios exhaustivamente para llevar su palabra. Son 2 personas totalmente ungidas por el Señor,
Fijémonos en ese último versículo, el versículo 14 de Zacarías. Dice, y él dijo, y estos son los dos ungidos que están delante del Señor. O sea, estos son los dos mismos de los que nos está hablando Apocalipsis. Son las mismas personas. Y vemos cómo ellos pues vienen con la unción del Espíritu Santo y con la verdad que es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver un poco sobre quiénes son estos dos testigos. Ya hemos visto qué es lo que van a hacer, por qué los envió Dios y de parte de quién vienen, o sea, de Dios mismo, que ya había sido profetizado que ellos dos vendrían a llenarnos pues de su misericordia por parte de Dios. Pero vamos a saber a la luz de la Escritura de quiénes están hablando muy posiblemente. Y vamos a volver a leer el versículo 5 de Apocalipsis 11. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí vemos unas características muy importantes. Estos testigos son capaces de hacer descender fuego, de cerrar el cielo para que no llueva, de convertir el agua en sangre, de herir la tierra con plagas. Bueno, entonces ya aquí nos damos una gran idea de quién es que nos está hablando Cristo y pues también el profeta Juan. Aunque no dice sus nombres explícitos, digamos que estas son posiciones teológicas, las cuales yo estoy digamos que a favor. Creo que a la luz de la Escritura muy posiblemente sí se refieren a esas dos personas. Y ya vamos a saber de quiénes es que estamos hablando. De pronto alguno de mis hermanos que está escuchando el audio dirá, yo ya sé quiénes son. Bueno, vamos a hablar un poco sobre estas características de estos enviados de Dios y al final diremos quiénes son. Dicen que estos dos testigos son dotados de un poder sobrenatural, ¿no? Para que puedan vencer a sus enemigos. Pues en el Antiguo Testamento vamos a ver los ejemplos de a quién se les dio esos poderes similares para realizar estas manifestaciones sobrenaturales. El primero que vamos a ver es el de convertir el agua en sangre. En Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 21, vamos a ver quién pudo hacer eso. Entonces dice, taratatán, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés. Moisés es nuestro primer testigo. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río,
en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Bueno, amados hermanos, aquí vemos en este pasaje pues cómo Moisés fue usado para convertir el agua en sangre, y esto mismo es lo que hará en la gran tribulación. Se le van a dar esos poderes sobrenaturales. Por eso es que todos los gentiles van a querer destruir Israel, porque ellos, como van a iniciar en esta parte, pues estos profetas, estos enviados de Dios, pues van a traer, digamos que, calamidad para las personas que estén en esa época. Por eso los gentiles van a querer matarlos. Vamos a ver ahora una segunda característica de estos enviados, y es que a ellos se les da el poder de enviar plagas cuantas veces quiera, dice la palabra, ¿cierto? Vamos a Éxodo capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 5 y 6. Ya sabemos que pues Moisés es un gran usado por parte de Dios en el Antiguo Testamento para liberar a su pueblo, y vamos a ver cómo lo va a volver a hacer en los tiempos de la gran tribulación. Entonces Éxodo capítulo 8, 5 al 6 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Sabemos que fueron 10 plagas, amados hermanos, ¿no? Las que cubrió la tierra de Egipto de diferentes maneras: las langostas, las moscas, las ranas, la sangre, la muerte de los primogénitos, las llagas. Bueno, definitivamente hubo pues mucho terror, y esas mismas plagas pues van a suceder en la época de la gran tribulación. La tierra tendrá que pasar por todo eso. Ahora, como hemos visto, sí, pues estas dos primeras características de estos enviados, pues está hablando de Moisés. Pero vamos a hablar ahora del segundo testigo, ¿no? Para saber pues también quién es la otra persona. Y es que la capacidad de poder controlar el clima para que no llueva, de enviar fuego sobre sus enemigos, pues ha llevado a muchos intérpretes, a muchos estudiosos de la palabra, a creer o a deducir que el otro testigo se refiere a Elías. Sí, Elías fue un profeta muy usado por parte de Dios en los tiempos del rey Acab, un rey muy malvado, el que estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que fue mala con ganas. Fue muy mala. Eso está por allá en Primera de Reyes, capítulo 17. Los invito pues también a que lean todos esos capítulos del 17 al 21, donde se especifica bien cómo fue el reinado de este rey de Acab, y cómo esta mujer hizo, mejor dicho, hasta lo imposible por matar a Elías. Pero pues bueno, ese no es ahorita nuestro tema de estudio, pero pues vamos a aprender un poquito de lo que hizo Elías en tiempos del rey Acab. Lo primero es que está profetizado que el profeta Elías va a regresar. En Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, como vemos, Malaquías está profetizando que el profeta Elías va a venir
antes del día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Jehová es ese día en que venga nuestro amado Señor Jesucristo, lo que también se llama el día del Señor. ¿Sí? Cuando Cristo ponga sus pies, venga en ese caballo blanco, profetizado en Apocalipsis capítulo 19, ya lo estudiaremos cómo Él va a venir en esa majestuosidad, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo, antes de que eso ocurra, voy a enviar a quién, al profeta Elías, lo cual es lo que está describiendo en el capítulo número 11. Mateo 17:11 también nos habla un poquito de eso. El Señor Jesús también habló de eso, dijo, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces vemos cómo el Señor Jesús también habló de eso. Les repito la cita, Mateo 17:11, donde nos habla sobre cómo Elías vendrá a predicar la palabra de Dios en esos tiempos tan terribles. Y vamos a hablar ahora un poquito sobre los milagros que Dios hacía por medio de este profeta. El primero de ellos es que se le permitió cerrar el cielo para que no lloviera. Entonces, ¿esto sucedió anteriormente? Claro que sí. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, vamos a verlo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces aquí, pues Elías le está profetizando a Acab que iba a haber una sequía que duró 3 años. Esta sequía duró 3 años, en donde no iba a caer una gota de agua. Entonces imagínense, tras de que lo que ha pasado, trasladándolo al Apocalipsis, todo lo que ha pasado con las plagas, con los juicios, con los demonios que han atacado a la humanidad, y a eso súmenle que Moisés va a convertir el agua en sangre, van a enviarse más plagas como las que se les envió a los egipcios, y no va a llover. Entonces va a ser unos tiempos terribles, ¿sí? Recordemos que el sol también va a ser manipulado por parte, pues, del Señor con estos juicios. Entonces el calor va a ser tremendo, va a ser terrible. Pues definitivamente esos tiempos van a ser muy, muy, muy complicados. El, el escritor del libro de Santiago, o sea, Santiago, nos habla un poco sobre estos acontecimientos. Santiago 5, los versículos 17 al 18, nos habla. Recordemos que Santiago fue el medio hermano del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, por 3 años y medio. Entonces vemos cómo es el mismo tiempo de la gran tribulación. O sea, no va a llover durante que esté la gran tribulación, no va a llover. ¿Por qué? Por estos profetas. Es por eso que la humanidad de esa época los va a perseguir a ellos dos y los va a querer matar. Porque pues es que va a traer, mejor dicho, una gran destrucción para los que estén en ese momento habitando la tierra. Entonces toda la gente va a querer que se mueran, porque no van a querer que el agua se contamine, no van a querer las plagas, y pues claramente no van. ¿Cómo va a querer uno que no llueva? Porque ¿cómo se va a cosechar? No se va a poder hacer eso en ningún momento. Pero vemos cómo va a durar 3 años y medio. Adicional a eso, Elías también se le permitió que descendiera fuego del cielo. ¿Dónde vemos esta parte? En Segunda de Reyes, capítulo 1, de los versículos 9 al 11, vemos cómo sucedió esto.
Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió él y a sus 50. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Que en ese momento el rey Acab había mandado a llamar al profeta Elías para matarlo. Entonces, imagínense, mandó a 50 personas para que capturaran a un solo hombre. Y Elías, con solo orar, hizo que cayera fuego del cielo y los 50 se murieran. Un milagro poderosísimo. Versículo 11 dice: volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Pero pues al seguir de la lectura vamos a encontrar que todos fueron consumidos por el fuego que hizo descender Elías. Entonces, como vemos, este es un gran ejemplo de que Elías es el otro testigo del que nos está hablando la Escritura. Vamos a leer otra porción de la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, esta parte Elías oró para que cayera fuego del cielo, puesto que estaba teniendo una disputa con unos falsos profetas. Entonces Elías oró y el holocausto o la ofrenda que él estaba dando a Dios se consumió por una bola de fuego que cayó del cielo, reiterando pues que esos falsos profetas eran unos mentirosos y que el único enviado de Dios en ese momento era el profeta Elías y que él era el que traía pues la verdad como tal. Como vemos, entonces hemos podido aprender, ¿cierto?, que estos dos testigos de los que habla la palabra, pues muy posiblemente, casi que seguramente, se están refiriendo a Moisés y a Elías. Hemos pues aprendido muy grandemente sobre ellos, sobre lo que hicieron y sobre lo que van a hacer en ese momento. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Primero, porque ellos fueron personas, fueron hombres de Dios, varones de Dios, que verdaderamente permitieron ser usados grandemente. Segundo, porque es la voluntad de Dios y Dios usa a quien Él quiera, porque otros dirán: bueno, pero es que hubo más hombres. Por supuesto que sí, pero pues estos hombres, digamos que anteriormente ya habían hecho estos milagros, entonces Dios permite que ellos sean ese instrumento. Y es que Dios ha tenido siempre ese plan. Mire, Elías, la palabra dice que no se sabe dónde está, porque él fue arrebatado hacia el cielo. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 12 al 11. Dice que: y aconteció que yendo ellos, ahí iba Elías y Eliseo, que era su discípulo, iban caminando. Dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces aquí vemos cómo Elías fue traspuesto al cielo, muy posiblemente para poder desarrollar todo lo que viene a pasar en el Apocalipsis.
Y con Moisés pasa algo también muy similar. En Deuteronomio capítulo 34 nos habla sobre la muerte de Moisés. Y aquí hay algo muy hermoso que vamos a aprender, que de pronto muchos de nosotros no sabíamos. Dice que, y murió allí, voy a leer Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, o sea, Dios mismo enterró en ese valle a Moisés, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno, miren esto, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, nadie conoce dónde están los restos de Moisés. Todo eso que dicen que han encontrado la tumba de Moisés, no, eso es mentira, porque si eso fuera así, la palabra se estaría equivocando. Y sabemos que la palabra es perfecta. Eso es mentiras de Satanás. ¿Y dónde vamos a reafirmar? Mire que Dios es tan perfecto que Dios va a reafirmar eso que les estoy diciendo. Miren, todo el que diga que es que ya encontraron el cuerpo de Moisés y los restos de Moisés, eso es falso. Eso es una obra de Satanás para engañar a la gente, para que cuando vengan estos dos testigos, pues los que están en la tierra no reconozcan que son Moisés y Elías, ¿sí? Sino por el contrario, que son enviados del mismo Satanás. O sea, Satanás va a usar a estas personas para hacer creer que vienen de parte de él y no de Dios, para que no se arrepientan. Judas, el otro medio hermano de Jesús, quien escribió el libro de Judas, nos cuenta también sobre esto. Judas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí está hablando de los falsos profetas. Pero miren el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué están diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá el hermano del Señor Jesús? Él está diciendo que cuando Moisés murió, en Deuteronomio 34, ¿sí? Miguel, él es un ángel muy usado y es el único donde la palabra reitera que él es el ángel, digamos que proferido para realizar este tipo de acciones que tienen que ver con todo esto tan sobrenatural y sobre todo con contender con Satanás. Siempre ha contendido Miguel y Satanás. Creería yo que como Satanás es un ángel de muy alto rango, Miguel es uno de los ángeles que está a su misma altura, ¿sí? Respecto a Satanás. Eso también lo vemos en el libro de Daniel, los capítulos 10 y 11. Aquí nos explican y nos hablan un poquito sobre eso. Pero en este contexto de que nos está hablando Judas, el medio hermano del Señor Jesús, nos dice que pelearon por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Y Miguel pues claramente ganó, pero aunque Miguel peleó con Satanás, Miguel nunca maldijo a Satanás, sino que en vez de eso, siempre le dijo que el Señor, o sea, Dios, reprenda. Eso es un gran ejemplo, porque nos manda que nosotros no debemos maldecir a nadie, sino que por el contrario, si es un demonio, pues lo debemos reprender en el nombre de Cristo Jesús. O sea, Él, Cristo, es quien reprende a Satanás, nosotros no. Nosotros solamente nos encargamos de ayudar a salvar almitas. Entonces, pues hemos aprendido, la verdad, un gran misterio. Esto para mí era desconocido, pero pues al entender y al mirar la palabra, verdaderamente nos llenamos de regocijo. Bueno, continuemos, amados hermanos. Durante estos 3 años y medio, pues estos dos testigos van a exhortar al pueblo de Israel en diferentes áreas. Van a advertir sobre el grave pecado de adorar al anticristo,
van a anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo y pues la inminente destrucción del anticristo, ¿no? Es que van a pensar que el anticristo es eterno y eso no es verdad. Enseñarán a los hombres a temer al único que puede echar el cuerpo y el alma al infierno, o sea, les van a decir teman a Dios. Dice también, animarán a los hombres a soportar las pruebas y ser dignos de heredar el reino de Cristo. Enseñarán al mundo que el reino de Cristo será un reino de paz, justicia y gloria. Pero ¿qué va a suceder? Que desafortunadamente no van a escuchar. La última parte para reafirmar lo que estamos hablando sobre que estos dos enviados, estos dos testigos son Elías y Moisés, pues está en Marcos 9 de versículo 2 al versículo 13. Por tiempo no se los alcanzo a leer, pero aquí nos está hablando sobre la transfiguración del Señor Jesucristo, en donde aparecen esos dos olivos, Elías y Moisés. Aquí sí nombran directamente, se nombra a Elías y a Moisés. Entonces digamos que reafirmamos nuestra teoría en donde se dice que estos son los dos testigos. Hemos visto la luz de la palabra por todas partes, que efectivamente estamos hablando de ellos dos como enviados de Cristo Jesús. Y es que de los versículos de Apocalipsis 11, del 7 al 10, vamos a encontrar cómo estos dos testigos van a morir. Digamos que aquí lo que se mira es que al terminar el ministerio, Dios va a retirar la protección sobrenatural y los dos testigos van a morir a manos del anticristo, ¿sí? Leamos, dice el versículo 7 de Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, fíjense bien que están hablando cuando hayan terminado de predicar, de acabar a lo que los envió Dios, la bestia que sube del abismo, ¿sí? O sea, el anticristo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo va a poder matarlos. Eso está en Daniel 7:3, está en Apocalipsis 13 y está en Apocalipsis 17. Esos los estudiaremos más adelante, pero aquí se encuentra cómo el anticristo va a derrotar a esos dos testigos. Entonces la gente va a celebrar por la muerte de los dos testigos, pues porque es una muestra clara de la dureza del corazón de los hombres, ¿sí? Que en ese momento va a estar dominando pues el mundo entero. Y fíjense que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en ese sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Pues en Jerusalén. O sea, está hablando que los cuerpos de estos dos testigos, después de que el anticristo logre matarlos, van a estar en la calle durante 3 días y medio. Van a estar ahí botados, ¿sí? ¿Y por qué dice que en el sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto? Pues porque definitivamente rechazaron la palabra de Dios, se dejaron llevar del anticristo, blasfemaron y cayeron rotundamente sobre la idolatría. Entonces por eso los llaman de esa manera. El versículo 9 de Apocalipsis dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo será la maldad de estos hombres que ni siquiera los van a sepultar, sino que los van a dejar tirados en la calle? Tirados en la calle. Pero Dios tiene un propósito, ¿no? Porque diremos, uy, pero ¿cómo después de haber permitido Dios que, o sea, que se usaran de esa manera tan prominente, haciendo todas esas proezas, ahora pues los va a dejar ahí tirados en el piso? O sea, ¿cómo es eso? No, Dios tiene un plan, porque es que la celebración del mundo durará muy poco, porque Dios va a resucitar a sus dos testigos, ¿sí? Y los llevará al cielo
en presencia de sus enemigos. Aquí lo que va a suceder es que Dios se va a glorificar. Fijémonos que estos cuerpos van a estar botados en el piso, ¿sí? Por 3 días y medio, pero después el Señor los resucitará. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces aquí vemos cómo Dios resucita a sus dos testigos, los llama en una nube para que vengan ya a su presencia, porque su tarea ya ha acabado, ya no es requerida más, porque las personas definitivamente no van a recibir la palabra de Dios, y es por eso que los versículos 13 y 14 definitivamente ya traen la sentencia de Dios, lo cual es el juicio. Y vamos a terminar leyendo estos versículos. Apocalipsis 11, versículos 13 al 14, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Pues, amados hermanos, digamos que una vez estos testigos son llevados a la presencia de Dios nuevamente, pues va a ocurrir un terremoto muy fuerte en la ciudad de Jerusalén, va a matar a más de 7,000 personas, ¿sí? La 10ª parte pues de la ciudad, y pues las personas en ese momento van a dar gloria a Dios, pero no van a dar gloria a Dios por arrepentimiento ni mucho menos, sino porque es que no hay otra forma de aceptar el poder de Dios. Entonces, digamos que van a dar gloria, pero no se van a arrepentir. Van a decir, Dios mío, eres tú, pero hasta ahí nomás. No va a llegar o no va a trascender como debería ser, que es en arrepentimiento, que es lo que busca Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que no dejemos que la maldad nos corrompa más de lo que ya nos ha corrompido. Y pues aquí nos da el término del segundo terror, del segundo ay, descrito en el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que con eso termina el sonido de la 6ª trompeta del Apocalipsis para darle inicio a la última trompeta, a los últimos juicios que traerá Dios, los cuales estudiaremos con su ayuda más adelante. Y con esto terminamos nuestra enseñanza. Amados hermanos, es un placer para mí haber compartido la palabra de Dios. Este tema era un poco profundo, un poco extenso, pero era necesario explicarlo porque son muy importantes estos dos testigos, como lo hemos podido aprender. Que sea nuestro amado Señor cuidándonos y dándonos sobreprotección para todo lo que se nos viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.